La profesora que nos acompaña, especialista en investigación educativa, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora de inglés, egresada del Instituto de Formación Docente Josefina Comte, docente con 34 años de experiencia en los distintos niveles con mayor desempeño en el nivel superior terciario y universitario como catedrática y en gestión institucional. Experiencia en gestión y en el campo del desarrollo profesional, exsecretaria académica del Instituto Formador de Curuzú, ex coordinadora de desarrollo profesional, antecedentes en gestión de equipos de trabajo en distintos niveles del sistema educativo, antecedentes en asesoría pedagógica, proyectos educativos y referentes del programa Ministerio de Educación. Disertante de numerosos congresos, conferencias, jornadas de desarrollo profesional de gestión estatal y privada a nivel local, nacional e internacional. Coordinadora del equipo de registro del Congreso Provincial de Educación Superior. Coordinadora de la unidad académica de la modalidad a distancia de la Universidad FASTA. Ha sido miembro de equipos de trabajos de elaboración de diseños curriculares para la lengua cultural extranjera de distintos niveles. Referente institucional en calidad de numerosas concurrencias en comisión de servicio de las nuevas líneas del actual sistema formador. Expositora y disertante en importantes conferencias, congresos, simposios y eventos de desarrollo profesional relacionados con el área pedagógico-didáctico, evento de amplia y conocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Es miembro activo de distintas organizaciones vinculadas a la educación. Ha organizado y coordinado numerosas acciones. Ha sido premiada en varias oportunidades y recibido distinciones y becas en el exterior. Nos acompaña la profesora especialista María Patricia Raimondi en este webinar llamado Enseñar en tiempos de pandemia, la vuelta a clases. Una propuesta de reflexión destinada a todos los sectores educativos, docentes y directivos de todos los niveles para reflexionar y repensar desde lo pedagógico, lo social y lo emocional, una vuelta a clases peculiar e histórica en estos tiempos de pandemia. Tiene la palabra Patricia Raimondi. Bueno, buenas tardes a todos, colegas, veo muchos colegas de distintos niveles acá. Y en primer lugar, agradecer infinitamente, bueno, a las autoridades del municipio de Montecaseros, a las autoridades del IFD Cárcano, nuestra institución formadora, amiga y vecina de tantos años, a la directora de Cultura y a todas las instituciones que hacen posible esta Feria del Libro, ¿no? Una Feria del Libro en un contexto totalmente distinto, como este contexto que hoy estamos viviendo. Gracias, Soledad, por tu extensa presentación. Más allá de toda esa presentación, queridos colegas, lo que a nosotros nos hace como fuertes docentes es este caminar que constantemente transitamos durante toda nuestra trayectoria y toda nuestra carrera docente, ¿no? Seguramente ustedes comparten conmigo que mucho de lo que llegamos a hacer como docentes lo vamos haciendo con el andar, como la frase lo dice, ¿no? Caminante no hay camino, si no hay camino al andar. De eso se trata, ¿no? Y de eso se trata también un poco este webinar, intentar intercambiar con ustedes, más que disertar, todo este proceso que estamos viviendo, que sin duda marcará un hito en la historia. Bueno, a manera de iniciar, les comento que tengo una presentación como para ir teniendo de apoyo y una línea de ruta, una hoja de ruta, un horizonte hacia dónde ir, pero la idea sería, bueno, también que escuchemos aportes de ustedes, que intercambiemos opiniones, pareceres, porque en esto estamos todos juntos,
aprendiendo, de eso se trata, ¿no? Entonces, si Sergio está por ahí, empiezo a compartir una pantalla a manera de introducción. ¿Está Sergio por ahí? Sí, estoy. Perfecto. Entonces, comparto un poquito la pantalla. No se corta, ¿no? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, ¿eh? Perfecto. Ahí ya vemos tu pantalla. ¿Ven mi power? Yo no lo veo. Ahora, abrí tu PowerPoint. Ahí está. Ahora sí, un momentito. A ver. ¿Ahí lo ven? Ahora lo vemos en pantalla completa. Bien. Perfecto. Bueno, como Soledad decía, ¿no? El webinar se titula Educar en tiempos de pandemia, y en el cual vamos a hablar un poquito en cuanto a esta famosa vuelta a clases que nos propone este 2020, que sin duda es un año sin precedentes en la historia de la educación. Este COVID nos ha movilizado desde aquel 16 de marzo en todos los rincones del planeta, ¿no? Es una situación que ha impactado en todos los ámbitos de la vida, desde lo social, lo emocional, lo económico y obviamente incluyendo también la educación. Si nos ponemos a analizar un poquito las cifras que nos propone la UNESCO, alrededor de 1.500.000 estudiantes en el mundo no están teniendo clases presenciales. Y desde aquel 16 de marzo, en el cual de un día para otro nos encontramos con esto que en un principio parecía ser un periodo en que breve, temporario, en que en algún momento volveríamos a nuestras instituciones, luego pasó a ser algo que veíamos con un poquito lejano ese horizonte de poder volver. Y esto obviamente nos implicó desafíos de desarrollar procesos educativos de calidad en un contexto inédito e impredecible. ¿Y qué requirió? Todos esos procesos requirieron, obviamente, de una coordinación muy específica de numerosos y diversos actores que todos ustedes saben que estamos involucrados en el sistema educacional. Así, el aislamiento social dio un vuelco total a nuestras vidas y rutinas. Podemos decir que los docentes, héroes de esta pandemia, hicimos un giro de 180 grados. Obviamente, como lo dije anteriormente, desde distintos focos, porque tuvimos que adaptarnos, reinventarnos a los distintos aspectos, desde lo social, lo económico y lo emocional. Nuestros estudiantes necesitaban en ese momento una apariencia de continuidad y un sentimiento de normalidad, ¿no? Y fue así que desde los distintos niveles del sistema educativo, desde los distintos equipos de trabajo, se empezó a hablar de esto de educación virtual o enseñanza virtual. En un principio un poquito todos con temores, desconociendo qué nos esperaba el día de mañana, pensando obviamente que esto sería un plazo corto, y fue así como al principio se empezó a hablar de esto de enseñanza a distancia, ¿no? Pero muy lejos estábamos de ser una enseñanza a distancia, porque en esto no es e-learning, o no estamos contemplando todos los requerimientos y características que demanda una educación a distancia. Fue así como a medida que nos fuimos capacitando y preparándonos y pensando y repensando en estrategias, nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo es una enseñanza en entornos virtuales, una enseñanza con presencialidad remota, donde en su inicio, al principio, focalizamos desde los distintos equipos de trabajo, estoy hablando de todos los niveles del sistema educativo, fortalecer desde las líneas recibidas tanto de nación como de provincia el vínculo entre nuestros docentes y estudiantes. Y todos aquellos que hemos sido formados en institutos de formación docente, en carreras
universitarias que tengan que ver con la docencia. Recordarán ustedes que en todos los diseños curriculares que hemos atravesado en los distintos espacios, hemos sido preparados como expertos sin dudas en asignaturas y en la didáctica de las clases presenciales. Si analizamos un poco los últimos diseños curriculares de los últimos años, vemos que no contemplan espacios o unidades curriculares en las cuales nos preparen con estas herramientas para esta enseñanza presencial remota. Y de un día para otro, tal cual como se nos presentó esta situación, tuvimos que reinventarnos y pensar en estrategias que tengan que ver en entornos virtuales para poder dar continuidad a esta enseñanza durante el año 2020. Y sin demoras la educación respondió, sin demoras, por eso dije somos héroes de toda esta pandemia, además de los primeros héroes que son todos los profesionales relacionados a la salud, ¿no? Respondimos de un día para otro a una prioridad impostergable. ¿Cuál era esa prioridad? Proteger nuestra comunidad educativa y dar continuidad a las clases. Y así fue como de a poco fueron surgiendo, gracias a esa innovación y ese sostener que tenemos los docentes como magia en nuestra pasión y en nuestro corazón de enseñar, distintas herramientas y dispositivos para dar continuidad pedagógica y fortalecer el vínculo con nuestros alumnos. Pero obviamente, una vez que empezamos a transitar este nuevo camino, la situación nos presentó obstáculos, situaciones especiales que dan cuenta que aún no tenemos todas las herramientas y recursos para lograr una educación virtualmente equitativa y que llegue a todos. Porque bien todos sabemos que las estadísticas nos muestran que esta enseñanza en entornos virtuales o enseñanza virtual no ha sido equitativa en todos los sectores y en todos los niveles del sistema educativo, ¿sí? No viene al caso en esta charla, pero seguramente todos ustedes están trabajando en distintos niveles, articulando, ya sea en el nivel inicial, primario, secundario, y dan cuenta de que las estadísticas nos dicen cuán difícil ha sido que esta virtualidad llegue a todos los focos y a todos los niños y jóvenes de nuestro territorio, ¿no? Obviamente esto ha tenido causas en un montón de contextos, ya sea desde lo social, desde la falta de recursos y principalmente desde la falta de conectividad. Y fue así que todas las instituciones repensaron su manera de trabajar, tratando de implementar plataformas sincrónicas y asincrónicas. Algunos lo hicieron mediante teléfonos celulares, implementando grupos de discusión o clases por WhatsApp, otros abriendo sus propias plataformas, y también, a su vez, desde las líneas y bajadas de los lineamientos de los ministerios, tanto provinciales como nacionales, haciendo un recorte de contenido prioritarios, intentando focalizar aquellos que nosotros considerábamos prioritarios como para que el alumno tenga los conocimientos necesarios para el curso siguiente posterior. Por lo tanto, esta enseñanza online, que consiste obviamente en un modelo mediado, porque tuvimos que de repente amigarnos aún más con la tecnología, con el dispositivo, que si bien lo veníamos haciendo, y más aún en los niveles superiores y universitarios, donde el índice fue mucho más alto en cuanto a la participación de alumnos y docentes si comparamos con el resto de los niveles educativos, es porque veníamos trabajando con esto de la aplicación de las TICs a los distintos espacios curriculares, como una herramienta más que complementaba a lo que nosotros hacíamos en nuestras clases presenciales. Pero de un día para otro tuvimos que tener esto como recurso y como elemento primordial en nuestras clases. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tengo este tipo de enseñanza mediada por un ordenador, su éxito depende de cómo
ambas partes estemos involucradas, ¿sí? Ya sea docente-alumno y cómo estamos mediados mediante ese recurso didáctico. Obviamente sustentado con un buen modelo pedagógico, que es lo que hablábamos hoy anteriormente, no muchas veces en la formación que nosotros tenemos en los distintos institutos de formación docente, no venimos dentro de los contenidos de los espacios curriculares inmersos en todas estas estrategias, ¿no? Fue así como de repente nos fortalecimos en todo lo que sea aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, autónomo, interactivo, integral, y de repente con actividades o tareas relevantes y creativas que hicieron posible esta continuidad pedagógica, ¿sí? Y sin darnos cuenta, con una evaluación continua y en proceso, porque de eso se trata en este proceso que estamos viviendo. Eso es un poquito haciendo historia de todo cómo se fue dando esto de este año 2020, ¿no? Pero como el título de este webinar o de esta charla es la vuelta a clases y el desafío que nos espera después de la post-pandemia, ¿qué podemos decir? Seguramente ustedes comparten conmigo la sensación de que volveremos totalmente distintos, volveremos fortalecidos, tanto como docentes como alumnos. Y aunque aún no se sabe exactamente cuándo será el regreso presencial, ustedes habrán escuchado las últimas noticias, tanto de nuestro ministro Nicolás Trota ayer, con el anuncio el deseo de querer volver a las aulas, como así también el anuncio de nuestro gobernador y de la ministra, en el cual todavía tenemos que esperar el periodo indicado de cuando se dé la emergencia sanitaria en todas sus condiciones óptimas para poder volver. Sí hay una certeza, que cuando volvamos no será la misma escuela después de esta pandemia. Todos los cambios que impuso la cuarentena obligatoria, que se lograron en tiempo récord, por la magia de todos ustedes, dejó obviamente cosas positivas para aprovechar y aprender. Pero también grandes dilemas, ¿no? Cómo lograr achicar esa brecha educativa que se volvió tan evidente en estos días. Y entonces repensar esa vuelta desde lo social, desde lo pedagógico y desde lo emocional, ¿sí? Considerando un poquito aquellas falencias o aquellos factores que necesitamos mejorar, sabemos que desde lo social este contexto ha afectado a muchísimas familias, ¿sí? Ha afectado también el hecho de que la conectividad no está siendo posible en todos los hogares. Los especialistas, como por ejemplo Inés Aguerrondo, Melina Furman, Silvana Corso, plantearon que tengamos que tener en cuenta 4 ejes a la vuelta de nuestras clases, ¿no? 4 ejes que necesitan abordarse con urgencia. La universalización de la tecnología, evitar que aumente la deserción escolar, aprovechar esta innovación docente, ¿no? Todo esto que durante todo este tiempo supimos los docentes capacitarnos y reforzar la inclusión a través del contacto. Estos son estos 4 ejes que proponen desde este equipo preparado, ya sea desde el Infot, porque sabemos que Inés Aguerrondo está muy ligada al Infot y al sistema educativo con propuestas muy innovadoras y de mucha trascendencia. También debemos considerar los índices que UNICEF Argentina nos está mostrando. ¿Y por qué digo esto? Porque desde esos 3 focos, lo social, lo económico y lo emocional, tiene una relación muy ligada a las estadísticas que nos marcan estas falencias que esta pandemia nos va a dejar. Solo el 18% de los adolescentes del país no cuenta con internet en su hogar, pero el 37% no tiene computadoras disponibles. También un informe de Argentinos por la Educación muestra que esta brecha es mayor en el nivel primario, y ustedes habrán notado también cuán importante fue la familia en este
proceso de emergencia sanitaria, ¿no? Cuánto tuvo que ayudar, sobre todo en los inicios de esta pandemia, cuando estábamos todos en cuarentena, encerrados en fase 1, el soporte y el apoyo de papá y mamá o de la familia, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, llevamos 7 meses de cuarentena, ya casi al tercer o cuarto mes, empezamos a volver en proceso de a poco cada uno a nuestros puestos laborales. Y la familia ya no pudo acompañar tanto a aquel niño de nivel inicial o nivel primario, sobre todo en los primeros cursos, como lo ha estado haciendo en ese momento. Y esto hizo también que decrecieron las estadísticas y los números en cuanto a ese porcentaje de continuidad pedagógica que se estaba dando. No se vio tan acrecentado esto en el nivel secundario y menos aún en el nivel superior, que es donde más pudimos sostener esta continuidad. No solamente porque el alumno es un joven, en la mayoría de los casos mayores de 18, 19 años, en adelante, en ellos está el acceso a estos dispositivos tecnológicos mucho más fácil que los niños más jóvenes, ¿no? Y a su vez están mucho más preparados en cuanto a esto que decíamos anteriormente, al uso de las herramientas TIC, ¿no? Como así también las plataformas y lo que implementó desde el nivel superior, las aulas virtuales para todos los alumnos de todas las instituciones de formación docente de la provincia, ¿no? Esto es una fortaleza dentro de nuestra provincia, como así también desde la educación de sistemas se pensaron en plataformas para el nivel primario y para el nivel secundario. Así todo, cerrar la brecha digital requiere garantizar ese acceso a todos los docentes. Quizás, si vamos a los números y a las estadísticas, no todos tuvimos la oportunidad de manejar responsablemente todos estos dispositivos y estas plataformas. A veces porque no teníamos los medios, a veces porque no teníamos las herramientas, y a veces también por desconocimiento. Por lo tanto, desde lo social y desde la educación 2020, compartimos que el regreso a clase presencial debe ocurrir solo cuando cada establecimiento cuente con las condiciones sanitarias que permitan proteger la salud de los estudiantes y las familias. Y acá seguramente vamos a tener un capítulo aparte, ¿no? Y el capítulo que hoy se mencionaba desde la provincia, ¿no? Nuestros establecimientos no están completamente en óptimos condiciones como para darse esta presencialidad abruptamente, sino que lo vamos a ir haciendo en proceso, gradualmente, y a medida que las condiciones sanitarias así lo permitan. Obviamente esto va a implicar que cada institución repiense su infraestructura edilicia, ¿sí? Habrán leído ustedes porque hay muchísimos artículos y muchísimos webinars y charlas en las cuales los protocolos ya están vigentes en cómo va a ser esa reestructuración edilicia, reorganizando aulas y espacios, respetando distanciamiento, se habla de 1,50 m, 1,80 m, y con todos los protocolos sanitarios, ya sea el equipamiento de elementos e insumos sanitarios, la constante toma de la temperatura en los alumnos, los hábitos de higiene con alcohol y controles, la sanitización de las aulas, la redistribución de los recreos, y muchas otras cuestiones específicas que seguramente nos va a implicar a nosotros una vuelta totalmente distinta, una nueva manera de vivir, una nueva manera de enseñar. Y desde lo pedagógico, debemos como instituciones asegurar espacios de reflexión profunda de equipos docentes. Hoy más que nunca, si ya veníamos en los últimos años fortaleciendo que la gestión se hace desde un equipo, hoy más que nunca necesitamos interpelar las distintas potencialidades de ese equipo, convertirlo en sinergia para que podamos fortalecer este 2020 y llegar mejor al 2021.
Tomémoslo como una oportunidad de pensar cómo reorganizamos el currículum, ¿sí? A propósito de la priorización curricular que anteriormente mencioné y el recorte de aquellos aprendizajes significativos y prioritarios. Pensar en la innovación pedagógica, porque no vamos a volver al aula dando la misma clase tradicional que dábamos años anteriores. Recuerden que nuestros alumnos vuelven también fortalecidos. La reestructuración de grupos, la organización por niveles de logros, entre otras ideas para los nuevos tiempos. Por lo tanto, un desafío estimulante que permite soñar una nueva escuela. Y el desafío de esta alternancia, que hoy ya se está hablando en cuanto a este sistema dual y cómo será esta vuelta, ¿no? Todos sabemos y somos conscientes que no vamos a volver abruptamente en los grupos y en los números a como estábamos acostumbrados. Cuando la propuesta desde los ministerios y desde Naciones pensar en esta educación con modalidad dual, ¿qué nos está diciendo? Lo que hoy en día se está hablando como blended learning o la clase invertida, el aula invertido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un día concurrirá un grupo, ¿sí?, de tantos alumnos, de acuerdo a los protocolos y las estadísticas y características de cada institución, como así también la fase en la cual la comunidad esté, y así otro día vendrá el grupo B, alternando, por ejemplo, los días, alternando los horarios, cambiando el orden de los grupos, y vamos a repartir esta enseñanza en un momento de virtualidad y un momento de presencialidad. Justamente lo que acá dice Blended Learning, que está al revés, y está al revés a propósito, porque de esto se llama, de esto es el mensaje que nos deja el aula invertida, ¿no? Una nueva organización del tiempo escolar, un sistema mixto, dual, entre presencialidad y no presencialidad, ¿sí? Y obviamente, y no menos importante, sino yo diría uno de los ejes o los focos más importantes, el impacto emocional. Porque aquel alumno que vamos a volver a reencontrar, aquel alumno que va a volver a las aulas, es un alumno que emocionalmente vendrá distinto, ¿sí? Entonces, estará en nosotros promover espacios para esta contención socioemocional. Especialmente en el periodo de reintegro a las clases presenciales, será necesario generar espacios donde el diálogo, la escucha activa y la empatía serán los actores de esta próxima vuelta a clase. Como así también es importante favorecer oportunidades de encuentro para compartir vivencias, emociones, y poder así fortalecer los vínculos afectivos, ¿no? Habrán notado ustedes como integrantes de grupos familiares cuánto ha cambiado nuestras vidas al interior de cada familia. Y esto obviamente repercute también en aquellos alumnos, en aquellos educandos que vamos a recibir, ¿no? O que vamos a reencontrar en esa vuelta. Sería deseable también poder reforzar los equipos psicosociales, ¿no? Y esto también debería estar pensado desde el plan político educativo, ¿no? Que refuercen equipos psicosociales o gabinetes dentro de nuestras instituciones. Para que ellos puedan apoyar este trabajo en distintos niveles, bueno, se está pensando, ustedes ya habrán recibido casi todas notas y normativas donde se está armando un plan de contingencia, porque el apoyo emocional es la primera necesidad de los estudiantes, las familias y los equipos de las escuelas. Por eso, como dije al principio, me parece que este foco emocional debería ser uno de los principales focos a donde tenemos que apuntar en cuanto a lo vincular. Recordemos que docentes y alumnos no solo estuvimos en contacto a través de una pantalla en todo este tiempo, y esto obviamente ha involucrado o ha influenciado en las características de cada educando. Es imprescindible que las escuelas y las instituciones diseñen propuestas
para este reencuentro, después de tanto tiempo, para socializar entre compañeros con docentes y que permitan aprender nuevas pautas, nuevas formas de cuidado que planteen los protocolos sanitarios. Recuerdo lo que dijo Sandra Siegler, ¿no?, directora de la Maestría de Educación de Flaxo. No podemos pensar que volveremos a las aulas igual que como os dejamos en marzo, porque la pandemia plantea una experiencia emocional muy fuerte para todos. Y va a ser seguramente uno de los ejes en los cuales vamos a tener que pensar cuando tengamos esa vuelta a clase. Pero seguramente esta experiencia que hemos atravesado durante este 2020, como dije al principio, nos ha dejado muchas cosas positivas, pero también muchas huellas profundas y negativas, ¿no? Pero esto es común en toda crisis, porque lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo es una crisis. Pero hay que tomar esta crisis desde dos lecturas. La lectura de la disrupción, que supone toda crisis, y la lectura de la oportunidad. Y yo me quedo con esta última, ¿no? Yo pienso que esto nos permitió a todos los docentes, a toda la comunidad educativa, desde los equipos de gestión, desde los equipos de trabajo, desde el docente mismo y desde los alumnos y la familia, una nueva oportunidad, una nueva manera de mirar la enseñanza y de tratar de perseguir o de llegar a aquel horizonte mediante estructuras y estrategias y dispositivos que quizás antes nunca lo hemos pensado. Entonces nos deja una enseñanza y nos deja una oportunidad de cómo podemos imaginar esa escuela pospandemia, ¿sí? Rescatemos todo lo positivo que nos deja y repensemos cuál es la oportunidad que no deberíamos desperdiciar a la salida de esta crisis. Y bueno, quisiera hacer un parante acá, parar un poquito, intentar conversar con ustedes, que les dejó primero todas estas reflexiones, para, antes de cerrar, escuchar un poquito los aportes de cómo ustedes han ido viviendo todo esto de la educación en periodo de pandemia o emergencia sanitaria, y compartir con ustedes aportes y... Estoy queriendo salir, ahí está, a ver, ahí está. Aportes y vivencias de cómo lo vieron ustedes desde el lugar de trabajo donde están, ¿no? Desde el nivel del sistema educativo en el cual están trabajando. Me gustaría escuchar los aportes de ustedes, o Soledad, si tenés preguntas, cómo podemos intercambiar ideas junto a los colegas. Sí, podríamos intercambiar ideas, si les parece, a través del chat, y si se animan, activar sus micrófonos. Pero para romper el hielo tengo una pregunta con respecto a lo de presencialidad y la vuelta a clases. ¿Cómo hacer con aquellos alumnos que tuvieron una trayectoria distinta en lo virtual? ¿Qué nos aconsejarías, Patricia? Bueno, vieron ustedes que como todo entorno nuevo, tuvimos aquellos alumnos los cuales tuvieron quizás un 100% de participación, no solamente de participación, sino en el rendimiento académico, han podido seguir esa continuidad pedagógica, y aquellos en los que hicieron mínimamente lo justo y necesario, o al menos un 50%. Yo creo que desde la gestión y desde el plan institucional que elabore cada institución, y ese plan de contingencia que en un momento lo mencioné desde la provincia, va a salir un plan que focalice el fortalecimiento de aquellos alumnos. Seguramente, por lo que se está visualizando ahora en la acreditación de saberes, al finalizar el periodo, aquellos alumnos que hayan cumplimentado un 100% tendrán su acreditación. Los que no lo tienen van a tener, llámese un seminario compensatorio, llámese un plan de contingencia, llámense tutorías, pero vamos a tener que encontrar desde las distintas instituciones y desde los equipos docentes
cómo fortalecer a aquellos que durante la pandemia no lo pudieron hacer. Como docentes es un compromiso que tenemos que asumir. Y ahí están en juego distintas estrategias y distintos dispositivos, porque si justamente en ellos estuvo no poder acceder a la tecnología, pues cada institución tendrá que buscar la manera de cómo hacerlo y suplir aquello que no ha podido tener continuidad. ¿Lo ven así? ¿Alguien más que le gustaría hacer su aporte? Yo por ahí pensando en esto que planteaba en las diapositivas, Patricia, ve, por lo menos en lo que vemos en el profesor en el terciario, o lo que nos pasa en algunas carreras, es como que con los alumnos y alumnas que se logró establecer un vínculo años anteriores, segundo, tercero, cuarto año, es como, vamos como en un camino, es un itinerario, y con los de primer año es otro, completamente diferente, porque nos cuesta muchísimo sostener. Para mí, lo que nos está costando es sostener esas trayectorias, y tenemos muchas, o por lo menos a mí, acá sí ya me personalizo en esto, cuesta o nos cuesta pensar, porque a veces si le damos actividades, si no le damos actividades, nos ha pasado plantear clases y estar mirándonos clases sincrónicas para mantener ese vínculo, y estamos mirándonos solo las caras, que la verdad es que yo me he pasado 15 minutos sola en la computadora, y es una sensación angustiante, digamos, más allá de que uno sabe que soy una adulta, bueno, y todo lo que eso conlleva, profesional y demás, pero son situaciones, a mí me pasa eso, veo como una diferencia marcada entre los años en los cuales ya existió un contacto previo y el primer año que no tuvimos una semana de curso introductorio, pero realmente no nos conocemos. Por lo menos a mí me parece que en el nivel terciario se da esta dualidad. Sí, exactamente es como lo estás diciendo y lo que ha pasado en la mayoría de los institutos de formación docente o en la educación superior, ¿no? En los terceros y cuarto años de las carreras docentes ha sido más fácil sostener la matrícula de los alumnos, ¿sí? Justamente por lo que vos estás diciendo, porque ya teníamos un vínculo hecho con esa comunidad, ya sea la de tercero o la de cuarto año, a su vez están en sus últimas instancias y los que les preocupa, sobre todo en el trayecto de la práctica, es poder finalizarlo, pero no así sucedió en los primeros y en los segundos años. Pero esto ha sido mayoritariamente en todo el país. No nos sintamos como que a nosotros nos está pasando. Eso por un lado en cuanto a las estadísticas. Y el otro aspecto que vos mencionabas, que sí, es cierto, habrán visto que al principio es como la empatía y la energía de los alumnos estuvo mayoritariamente con más participación al inicio, y ahora es como que bajó. ¿Por qué? Porque estamos en la curva de esa emotividad que hace que me estoy cansando, ya no quiero saber más nada con la pantalla, ¿sí? Y empiezan a estar con el micrófono apagado, la cámara oculta, como vos decís, a veces te pasas sola en Zoom. Yo pienso que ahí tenemos que darle un corte, ¿sí? Tenemos que buscar otra estrategia, ser un poquito creativos, quizás contactarlo individualmente a ese alumno, hacerle una tutoría, si no lo podemos hacer presencialmente, que obviamente no lo podemos hacer, individualizada de una manera virtual, pero buscando que primero fortalecer que él se sienta cómoda y que podamos recuperarlo primero como alumno y luego fortalecer su trayectoria académica. Inclusive si es necesario, hacerlo a veces por estrategias de videollamada o WhatsApp, no tengamos miedo a hacerlo si sentimos que el alumno se siente más contenido de esa manera, ¿no? Y obviamente repensar para cuando tengamos esta vuelta dual, como hablamos hoy de mitad presencial y mitad virtual, apoyar y fortalecer a los alumnos más débiles, porque si los docentes siempre tenemos que por ahí
tenemos nuestro parámetro o nuestro índice pensando en aquellos que nos siguen, ¿sí? Nos cuesta menos pensar en aquellos que más nos necesitan, pero evidentemente en esta vuelta vamos a tener que fortalecer a aquel alumno que justamente no pudo acceder a esta continuidad. Sí, lo que te pasa a vos, Florencia, pasa en general a la mayoría de los docentes. Hola, Pati, Patricia. ¿puedo hablar? Hola, Pati, hola, colegas, ¿cómo les va? Con respecto a lo que estaba hablando, Patricia, de la colaboración, de la participación de los alumnos, hoy justamente hablábamos con un chico de tercer año, de la carrera en trabajo en Curuzucoatiá, que ellos están sintiendo que están perdiendo la capacidad de oratoria. Al no estar en clase, ellos sienten que dicen sí, no, pero la participación no es suficiente, y entonces ellos creen que la poca capacidad, digamos, de estar participando más es porque están perdiendo justamente lo que es la oratoria. Así que Tal cual. O sea, sí, qué lindo verte acá, Estelita. Estelita es nuestra coordinadora en el Instituto Superior de Curuzucoatiá de la carrera de Tecnicatura Seguridad y Higiene, pero es casereña 100% de ustedes, pero bueno, sí, es así como dice Estela, y justamente ayer me comentabas, Estela, ¿no?, de lo que estaba pasando, y fíjate que es un común denominador en todas las instituciones, pero no hay que decaer, acá es donde más fuerza tenemos que tener, tratar de empoderar a ese alumno desde otras propuestas, no insistamos con lo mismo si vemos que ese alumno se cae, intentemos otra estrategia. Aparte, si hay algo que tiene esta virtualidad, que no lo mencioné, pero quizás ustedes lo sintieron así como docentes, es que si caemos en el hábito y la rutina de que aquella clase que empecé a darla el 18 de marzo sigue siendo de la misma manera hoy, ya sea por la plataforma del Info, ya sea por Google Classroom, ya sea por una plataforma X que tengamos, o por Zoom, o por Google, y estamos exactamente igual, les puedo asegurar que el 80% de los alumnos se van. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos cansa aún más que la presencialidad. Entonces tenemos que intentar buscar variar, ¿sí? Variar la modalidad de la clase, variar las estrategias y esperarlos todos los días con una innovación. Sí, seguramente ustedes están pensando, pero ¿qué me está diciendo? Si lo que menos tengo tiempo es pensar en creatividad o innovaciones. Pero no, a veces con un simple elemento de cómo empezar la clase de manera distinta, ya me cambia, ya la predisposición o la sinergia del alumno es otra, ¿no? Acuérdense también que esta virtualidad mediada por una pantalla, ¿qué nos ha dejado? Que nosotros estamos invadiendo los hogares de los alumnos, como ellos también están invadiendo nuestra propia intimidad. ¿Cuántos estamos desde nuestras casas dando clases y así también en la parte de ellos desde sus hogares? Y a muchos no les gusta, o como recién mencionaba Estelita, a veces ellos pierden hasta las ganas o se sienten vergonzosos en expresar oralmente lo que tengan que decir. Están mucho más expuestos de lo que estábamos en la presencialidad. Entonces, tener en cuenta este punto también y pensarlo desde lo emocional, ¿sí? ¿Qué estoy aportando yo para que mi alumno obtenga esa seguridad cuando ya de por sí el sistema o el entorno en el cual estamos ya de por sí me implica un grado de negatividad, ¿no? No sé si te respondí. Estelita, lo que quiero agarrar también, que así como se notó que en el nivel superior los chicos les ha costado esto de la oralidad, fíjense, vieron que yo también soy investigadora educativa y estoy haciendo justamente un proyecto de investigación en todo lo que está pasando en la escuela primaria, ¿no? Y así como la oralidad se fue perdiendo en el sistema superior y universitario, en la primaria los chicos fueron perdiendo la lectoescritura. No saben a los chicos de hoy cómo les está costando leer, ¿no? ¿Por qué? Porque esta virtualidad nos permite leer de otra manera, una lectura digital, ¿sí? Que también la tuvieron que fortalecer, pero aquella lectura tradicional la estamos perdiendo. Bueno, va a ser uno de los puntos que tengamos que reforzar
cuando volvamos a nuestras escuelas de nivel primario. Patricia, por ahí a mí lo que me preocupa también un poco es el tema de la retroalimentación, que a veces por el tiempo, por la cantidad de alumnos que tenemos, por la cantidad de cátedras que a veces llevamos, no llegamos a tiempo con ese proceso que también es importante para que nuestros alumnos puedan ir cambiando, modificando, retroalimentando sus procesos de aprendizaje. Y creo que eso también va a ser una cuestión pendiente que nos implicó aprender también estrategias para hacer las devoluciones de las producciones de nuestros alumnos, que creo que eso también lleva el tiempo, insumo y lleva todo un proceso de acompañamiento, ¿no? Me parece a mí que es un tema también para trabajarlo institucionalmente, al aspecto de la retroalimentación en las devoluciones en tiempo y forma. A veces llegamos y le devolvemos cuando ya el chico estaba haciendo la segunda actividad y no le llegó la primera devolución, y entonces siempre como que las producciones están llegando a medias, incompletas, y no se puede lograr ese proceso de andamiaje, ¿no? Tal cual. Perfecto lo que dice Patricia, pero también acá, bueno, esto, como vos lo decís, en ese andamiaje fuimos caminando y fuimos viendo qué nos funcionaba y qué no nos funcionaba, ¿sí? Al principio, ¿qué hicimos? La mayoría de los docentes preparó sus trabajos prácticos en PDF o en un Word, mandábamos por mail un listado interminable, a veces, con todo respeto lo digo, de 5 o 6 puntos, donde los alumnos tenían que elaborar, hacer fichaje bibliográfico, etcétera, etcétera. Recibíamos en algunas carreras, como vos decís, que tenemos más de 100 alumnos, más de 100 trabajos, y no hacíamos el feedback o la retroalimentación correspondiente. Y todos como formadores de formadores sabemos que si exigimos a nuestros alumnos presentar un trabajo práctico, una tarea o una actividad, con esa misma exigencia nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerle una devolución. Pero ¿qué pasó? ¿Nos vimos desbordados? No, me llevaba muchas más horas ponerme a corregir en la virtualidad todos esos trabajos que recibía de lo que me demandaba la presencialidad. ¿Y qué hicimos? De a poquito fuimos tirando la toalla, ¿sí? Y fuimos dejando de lado. Entonces, como dice Patricia, ¿qué pasaba? Venía la entrega del segundo trabajo, del cuarto trabajo, y yo todavía no corregía el primero y el segundo. Y eso también hacía que el alumno se desmotive, se pinche, como quien digamos, porque ¿de qué me valía hacer 4 o 5 trabajos si yo no recibo la retroalimentación? Entonces, por ahí, repensar un poquito desde los equipos de trabajo, trabajen con sus coordinadores de carreras, plasmen un dispositivo donde las actividades sean cortas, breves y sencillas y fácil de corregir, que esa evaluación sea en proceso, pero que no dejen nunca de poder darles esa retroalimentación o ese feedback. Si no, no hay validación. Y si no hay validación, el alumno ¿qué siente? Siente que yo no estoy aprendiendo. Me da lo mismo hacer o no hacer. Y también darle un reflejo. Si bien no podemos desde los dispositivos y la normativa que hay en cuanto a evaluación, hacer una evaluación numérica o cuantitativa, ¿sí? Pero sí podemos validar, premiar a aquellos alumnos que se esfuerzan o que hacen las cosas como corresponde. Y marcar cierta diferencia diplomáticamente. Los docentes tenemos esas estrategias especiales en los cuales podemos premiar y fortalecer a aquel alumno que siempre participa y que siempre trabaja y que siempre me entrega, y aquellos que necesitan un llamadito de atención o un tirón de orejas, ¿sí? A mí me parece que eso suma. ¿Por qué suma? Porque el alumno siente que hay una validación, siente que su docente se preocupó por darle una retroalimentación y que entonces es válido. Si no, es como que es lo mismo, hacer o no hacer, lo mismo yo voy a acreditar al terminar el año, ¿no? Quizás lo hagan, pero bueno, al menos internamente nosotros como docentes podemos manejar o podemos gestionar distintas estrategias y dispositivos para que los alumnos cumplimenten lo que tengan que hacer.
¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos? Están todos congelados. No, estamos. Ah, no veo. Mi internet está mal. ¿Alguna pregunta por el chat, Soledad? No, todavía no he recibido ninguna pregunta. Ajá, o algún comentario que ustedes que sumen, ¿no? Sus vivencias también. Sé que quizás muchos de ustedes son formadores en otros niveles también, son catedráticos en otros niveles. Yo tengo una consulta. ¿Cómo se está? Hola, Sí, Sergio. Sergio. Te quería aprovechar porque está muy linda la charla. Algo que sucedió en una de mis clases hace unas semanas atrás, es que hablábamos, disculpen que justo estoy en mi casa, como decían, se escucha el perro. Es parte de la virtualidad, ¿viste? Te ha pasado con alumnos seguramente también. Sí. Bueno, lo que charlábamos una vez es si podríamos tomar como referencia lo que sí los alumnos consumen diariamente y gran cantidad de horas. Estoy haciendo referencia a Instagramers, YouTubers, gente que hace streaming por Twitch o por YouTube. Y el otro día hablamos con los alumnos cuánto deberíamos, no digo aprender, pero sí tomar los puntos principales de cómo ellos logran cautivar a sus seguidores, como una manera de también nosotros encontrar la manera de conectarnos con los alumnos, mucho más con los alumnos a nivel secundario. Eso justamente charlábamos, no sé usted qué visión o qué opina de eso. Obviamente que hay Instagramers de todo tipo, hay gente que transmite YouTube y algunos son muy payasescos y otros quizás son mucho más serios. Pero no sé qué opina usted con respecto a toda esta comunidad que hay en la virtualidad, que muchas veces los alumnos ahí sí participan, y ahí sí hablan, y ahí sí comentan, y quizás en las clases no. Tal cual. Bueno, abarcaste varios aspectos en tu pregunta, muy importante y muy actual para estos días, ¿no? Si hay algo que nos deja en evidencia, siempre es el impacto en el alumno adolescente. Tal como vos lo decís, eso es lo que hoy en día a ellos más le cautiva, el interés y la motivación. Entonces, está en nosotros como docentes utilizar las tres A: adaptar, adoptar y ajustar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que actualizarnos y estar a la altura de los chicos, de los intereses de los chicos, pero sin dejar de lado la calidad académica y el sentido pedagógico del uso de todas esas herramientas. Sin duda, y ustedes habrán visto porque estaban por todos los medios y por todas las redes, hay muchísimos dispositivos, aplicaciones, estrategias que podemos utilizar mediante todas esas herramientas que acaba de mencionar Sergio, pero siempre que lo hagamos con una responsabilidad pedagógica y que tenga un fin significativo. No por el hecho de que, a ver chicos, vamos a hacer un TikTok y un TikTok, ¿sí? Y que ese TikTok no tenga una fundamentación pedagógica o alguna relación con el espacio curricular que ustedes estén dictando, ¿no? Que encuentren que esa herramienta sea un medio, pero que haya un fin pedagógico. Yo soy pro a todo el uso de la tecnología y a toda aquella herramienta que promueva una motivación en el alumno, pero eso tiene que ser con conciencia, demanda el triple de preparación de nosotros desde los docentes y lo hacemos responsablemente, porque obviamente me implica una planificación, una correlación con el eje temático o espacio que estoy dando, o contenido temático que estoy dando, y obviamente implica un esfuerzo también en cuanto a la actividad que voy a pensar en base a esa herramienta, que no sea únicamente para ver un video en YouTube, sino qué voy a hacer con esa herramienta del video que lo tengo en YouTube, ¿no? Pero sí, sin duda, comparto totalmente con Sergio que esto está en el medio y en la motivación de nuestros educandos y que no hay que dejarlo de no considerarlo, sino que hay que adoptarlo, adaptarlo y ajustarlo. Esa es mi idea.
Patricia, con respecto a lo que decís, que me parece muy bien y acertado, tengo una pregunta con respecto a la virtualidad que tenemos, ¿no? A esta demanda, gran autonomía de nuestros estudiantes. ¿Cómo podríamos sostenerla cuando volvamos a la presencialidad? Bueno, eso creo que lo mencioné en un momento cuando dije, tenemos que aprovechar, ¿sí?, todo ese empoderamiento que el alumno hoy logró. El alumno se volvió mucho más autónomo con todo esto, ¿no? Entonces, si volvemos al aula dando la misma clase tradicional que estábamos acostumbrados a dar, ¿de qué nos sirvió todo esto? No fue útil y provechoso, sino que combinar ese tipo de dualidad aprovechando el potencial que le da la característica de ser un estudiante autónomo, ¿sí? Cambiemos la manera de enseñar, fortalezcamos pensando los espacios curriculares desde el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el uso de las herramientas tecnológicas y la comunicación, ¿sí? Las 4C de este nuevo paradigma que se viene en la educación, ¿sí? Pero bien pensado desde cómo planteo esa clase, una clase totalmente distinta a aquello que aprendimos nosotros cuando estábamos en los profesorados, chicos, completamente distinta, ¿sí? Una clase invertida, como dijimos hoy en la mitad de la charla, ¿sí? Combinando ambos sistemas. ¿Cómo combino esa autonomía que logró el alumno, que puede buscar la información, ¿sí? Porque hoy en día está todo en las redes. No puedo ponerme a dar una clase explicativa de cómo funciona el sistema solar si el alumno hoy lo investiga con un simple touch, ¿sí? Con un simple googleo o una aplicación, y en 5 minutos te dice en qué consiste el sistema solar. Obviamente, la riqueza del aprendizaje no queda en eso. Ahora viene en nuestra parte como futuros o como docentes capacitados que somos, en cómo fortalecemos ese saber que el alumno lo puede lograr mediante la virtualidad, ¿no? Tampoco queda en el tintero que todo lo va a lograr o va a fortalecer su aprendizaje únicamente con la herramienta tecnológica. No, para nada. Ningún docente, creo, de alma y de corazón, será reemplazado con la tecnología, pero sí va a ser reemplazado por aquel docente que buen uso haga de la tecnología. Profesora, eso yo quería destacar, que en la mayoría de los mensajes de los estudiantes, ellos han revalorizado el rol del docente, que es lo que usted dice, porque la información está en Internet, está accesible a todos desde la virtualidad. Por supuesto que es nosotros como formadores hacerle ver que toda información necesita de revisión, de que sea confiable las fuentes, que sea información académica y demás, ¿no? Pero lo que destacan todos los estudiantes es el rol de nosotros, de los docentes, en acompañarlos desde la virtualidad, pero todos coinciden en que no es lo mismo estar cara a cara, estar con nosotros el día a día. Así que esta situación revalorizó el rol docente en todos los niveles. Tal cual, coincido plenamente, ¿sí? Y no olvidemos que nosotros pasamos a ser facilitadores, ¿sí? El aprendizaje sale de nuestros alumnos, el saber lo producen ellos, nosotros facilitamos esa herramienta, fortalecemos y enriquecemos. Sí, muy bueno tu aporte, Claudia, así es. Un comentario más a lo que dijo Claudia recién, adhiero un poquito, y lo que esta pandemia nos está dejando, que nos damos cuenta de lo importante que es la escuela, la institución, el edificio físico, que por no poder asistir, todo lo que nos está trayendo aparejado y los desafíos para los docentes. O sea, todos los padres que por ahí no están en el ámbito de la docencia se dieron cuenta de lo importante del rol docente y de la institución, de su importancia en la sociedad. Me parece que es algo valorable, que la sociedad también lo tenga en cuenta,
por lo que estamos atravesando, más que nada por eso. Sí, tal cual. Como decís vos, yo pienso que, y creo que lo dije al principio cuando me refería a los alumnos del nivel primario, ¿no? El vínculo familiar fue un vínculo que estuvo muy fuerte, como acompañando a todo lo que nosotros como docentes tuvimos que plasmar en nuestra nueva manera de enseñar, ¿no? Fue muy importante, yo pienso que toda la comunidad se volcó a acompañar el proceso de enseñanza en entornos virtuales, sobre todo los más pequeños, ¿no? Comparto totalmente lo que dice Joana. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario, alguna pregunta? A mí por ahí me gustaría agregar solamente que en relación a esto que estaban hablando de la autonomía, creo que las instituciones también generamos o mostramos mayor autonomía, porque a mí me pasa que voy a las escuelas asociadas y cada una de ellas me va contando la manera en la cual afrontaron esto. Algunas entregan actividades, todos los profesores arman, o sea, se organizan por áreas, otros se organizan por departamentos. Cada institución fue encontrando la manera de hacerle frente a esta situación. La nuestra también, pero digamos, me pasa de estar en contacto con varias escuelas y cada una adoptó la manera o está intentando hacer frente a esto. O a los alumnos que no tienen la internet, le acercan los trabajos, después los pasan a buscar, ponen un horario. Me parece que también habla de la importancia de la autonomía de cada institución que conoce su realidad y las necesidades de su comunidad. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias a Dios en esto también hubo una flexibilización desde la normativa, ¿no? De que cada institución busque la manera de cómo, acorde a la cultura institucional, lo que se refiere a la cultura institucional de cada comunidad educativa, que busque la manera, acorde a sus características y a sus fortalezas, poder llegar a esos alumnos, ¿no? Y sí, hay una variedad y un abanico bastante amplio de distintas estrategias que cada una de las escuelas supieron plasmar. Y un capítulo aparte de lo que están haciendo las escuelas rurales, porque las escuelas rurales también, que por ahí fueron las que más afectadas estuvieron en cuanto a la no conectividad o al vínculo entre alumno-docente, hicieron malabares y magias para poder llegar a cada rincón de sus alumnos, ¿no? Seguramente no con un alto porcentaje, pero bueno, algo se pudo hacer y eso es lo válido. Patricia, quisiera compartir con vos algunas apreciaciones que dejaron en el chat, como muy claras las apreciaciones, interesantes las propuestas, y es muy claro lo que decís y muy buenos los aportes y las sugerencias propuestas, así que quería compartir con vos esto que han dejado en el chat descrito, muy bueno, dice José, así que bueno, quisiera agradecerte, si no hay alguien más que le gustaría hacer su comentario o aporte o pregunta para dar el cierre y ayudarnos. Queremos agradecerte, Patricia, por ayudarnos a reflexionar y a pensarnos desde este aspecto esta vuelta a clases. Sí, yo les quería compartir simplemente, en primer lugar, decirle que muy buenos los aportes. Me encantó la charla, muy clara. Y muy conciso los puntos que tocó. Yo trabajo en una escuela rural y sí, la ruralidad tiene una particularidad que la aparta de las escuelas urbanas. Los chicos, por ejemplo, no tienen los medios o no tienen las redes, no tienen el internet que puede tener un chico de ciudad, tampoco tienen todos acceso a una buena computadora ni a un buen móvil. Entonces, en muchas familias, por ejemplo, la problemática que nosotros teníamos es que hay un solo celular para todos los miembros de la casa y los padres trabajan todo el día y ellos tienen que esperar a que el papá vuelva a las 6, 7 de la tarde
del trabajo, y si son 5 hermanitos, turnarse para ocupar 1 hora por día cada uno, o un día cada uno bajar sus trabajos. Esas eran las problemáticas que los papás nos llegaron a compartir, y nosotros llegamos a dejarles fotocopias, por ejemplo, le mandamos fotocopias, nos manejamos con WhatsApp, nos manejamos con un documento colaborativo, de esa manera, y con la ayuda de los tutores que se encargan de ir recabando información y tocando a cada padre y a cada chico a ver cómo está, cómo le va yendo, pero de igual manera, obviamente el porcentaje disminuyó desde marzo hasta acá. Tal cual, lo que dice Roxana es así, ¿no? Y yo creo que en un momento de la charla lo dije, el nivel más afectado fueron los niños más pequeños, y en este contexto, aquellas escuelas en contextos más vulnerables, las que más les han costado. Pero gracias a la gestión de muchos directivos y muchos docentes, como Roxana contaba el caso de que les acercaban mediante fotocopias, favoreció inclusive, ¿saben qué? Vieron que en muchas escuelas primarias llega todavía la copa de leche o el, ¿cómo es que se llama? El plan de que reciben en la caja, tiene un nombre, ¿me ayudan un poquito? No es más la copa de leche, ¿no? Y bueno, te seguimos llamando, o sea, la mercadería viene leche, bueno, cereales. Mediante esa recepción de mercadería y mediante que se citaba a los tutores a que vengan a retirar, muchos docentes aprovechaban esa situación para enviar las actividades, ¿sí? Entonces, cuando hable es eso también, ¿no? Ese era un motivo por el cual el tutor se acercaba, y bueno, ya aprovechábamos que teníamos esa oportunidad de que venga a la institución y se llevaban las actividades para aquellos niños que, como dice Roxana, no tenían acceso a la conectividad o no tenían simplemente un dispositivo, ¿no? Y en algunos casos, como ella también lo mencionó, compartiendo o con hermanitos o con el papá o la mamá que utilizaba el celular y que cuando tuvo que empezar a trabajar dejó de tener ese celular. Pero bueno, todos estos son aprendizajes que nos deja esta pandemia. Como dije al principio, yo lo tomo como una oportunidad. No pienso que fue un año negativo, no pienso que fue un año perdido, pienso que el mundo y el planeta nos dio una lección, ¿sí? Y en esta lección nos dejó una oportunidad de nuevo aprendizaje, un nuevo compromiso y seguramente un fortalecimiento, porque como lo dijimos al principio y lo reafirmaron ustedes también, tanto nuestros alumnos como nosotros saldremos fortalecidos. Quizás con muchos errores a corregir, pero de eso se trata este andamiaje, ¿sí? Y de eso se trata este camino, ¿sí? De saber trabajar sobre el error, de mirar hacia un nuevo horizonte, donde ese nuevo horizonte y la vuelta a clase será totalmente distinta, pero totalmente distinta porque viviremos de una manera distinta. Sea este año, sea el año que viene, me tiro más al año que viene, siendo un poco más optimista, pero seguramente una vuelta totalmente distinta. Y desde los 3 focos que intenté compartir con ustedes, desde lo social, desde lo pedagógico y desde lo emocional. Esos son los 3 focos que seguramente abarcarán ese regreso a clase, ¿no? Ya luego, desde cada institución, desde cada equipo de trabajo, plasmaremos o plasmarán el dispositivo que se implementará acorde a cada cultura institucional y acorde a cada características que la emergencia sanitaria nos permita. Pero si hay algo que nos deja es este nuevo camino y este nuevo horizonte de oportunidades, ¿no? Y que cada acción que como docentes hagamos, siempre lo hacemos desde el corazón. ¿Por qué? Porque la docencia empieza en el corazón, yo al menos lo considero así. Y el corazón en cada ser humano, porque latimos y vivimos porque tenemos todos un corazón, ya sean docentes o sean alumnos, ¿no? Y cuando ese corazón nos implica pasión y compromiso, tenemos esa magia de saber reinventarnos y de saber fortalecer el futuro de nuestros niños y jóvenes, ¿no? O sea que
yo voy para adelante con esto porque lo veo como una oportunidad de aprendizaje, lo veo como una posibilidad de crecimiento en la educación. Es lo que nos ha tocado vivir, es lo que este 2020 el mundo nos presentó. Pero yo creo que los docentes, como el equipo de salud, que gracias a Dios estamos pudiendo salir adelante, pudimos ser héroes en esta batalla, ¿no? Porque esto ha sido una batalla, está siendo una batalla, pero seguramente volveremos a esa vuelta a clase fortalecidos. Les quiero agradecer, Carolina, está como directiva acá, ¿no?, del IFD, ¿o está tu rector, Carolina? No, estoy yo como directivo. Desde ya, Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este encuentro virtual con todos nosotros. Nos conocemos hace muchos años y siempre es un placer las reuniones con vos, así que gracias en nombre de todo el Instituto Cárcano y de los organizadores también de la feria por este encuentro que nos deja pensando, ¿sí?, ya para lo que queda de este año, pero también pensando en un nuevo ciclo que nos va a encontrar parados desde otro lugar, y como vos decías, este año es un año de crisis, pero a todo hay que sacarle algo positivo, ¿no? Y este es un año de grandes aprendizajes para todos, ¿sí? Para todos los de la comunidad educativa, no solamente para los docentes. Así que desde ya, Patricia, muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a todos ustedes, y brindo por la educación y brindo por una nueva manera de enseñar y una nueva manera de aprender. No tengamos miedos a lo que se viene, no tengamos temores, ni tampoco escuchemos todo lo que tengamos que escuchar. Sigamos nuestro corazón y sigamos nuestro compromiso como docentes, que seguramente es lo que nos va a fortalecer. Muchísimas gracias a la Dirección de Cultura, a la Ciudad de Montecaseros, a las autoridades, a Lina, que estuvo todo este tiempo en contacto conmigo, Soledad, por tu mediación en esta charla, a todos los profes del Cárcano, ¿sí?, que tanto tenemos similitudes con ustedes, a todos los docentes que están participando en los distintos niveles, sé que hay gente del nivel primario, del nivel secundario, y bueno, hago votos para que esta feria termine con el éxito que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, gracias a todos por participar. Muchas gracias, Patricia.